Sitial de Música. Bienvenidos al programa Volviendo a Dios. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Malaquías 3:7. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Es un gusto saludarlos de nueva cuenta. Gracias a Dios es jueves. Sean bienvenidos al programa Volviendo a Dios. El Señor te bendiga, te damos las gracias por escucharnos. Mi nombre es José Ángel Lara Castillo y me acompaña como todos los jueves mi esposa Esmeralda Martínez. Buenas tardes, gracias por acompañarnos nuevamente. Estamos en el programa Volviendo a Dios todos los jueves de 6 a 7 de la tarde aquí en Radio Esperanza. El teléfono es 83 75 50 51 y 83 75 50 55. Esos son aquí en cabina. También tenemos un correo que es volviendoa.dios@hotmail.com y un número de celular para mensajes de texto durante la semana es el 818-252-8607 y nuestra página de internet donde puedes encontrar las prédicas de programas anteriores es www.elrenuevo.com.mx. Y bueno, pues otra vez muchas gracias por acompañarnos y vamos a entrar directo con el tema de hoy. Si has estado las 2 últimas semanas con nosotros, estamos estudiando el libro de Santiago. La semana pasada terminamos apenas Santiago 1 y hoy vamos a comenzar contigo Santiago 2. Ojalá y tengas Biblia en mano, y si no, si nos escuchas en tu coche, pues hay que leer en casa, hay que leer. Y las dudas que tengas, ponemos a tus órdenes nuestro celular, nuestro correo que te acaba de pasar mi esposa, para cualquier duda, para cualquier comentario de lo que veamos aquí juntos en radio. Santiago 1, la primera semana nos habló principalmente de 2 temas. El primero fue hace 2 semanas, que cuando estemos en prueba, dice la Biblia, dice Santiago, que debemos tener gozo, que debemos estar felices. Entonces, eso choca con lo que nos enseñan hoy, ¿verdad? Que no nos lo enseñan hoy, pero sin embargo esto es lo que enseña la Biblia, que debe haber gozo en la prueba. Nada de rechazarla, que de reprenderla, que de cancelarla. Eso no enseña la Biblia. La Biblia nos dice que debemos de tener gozo cuando estemos en diversas pruebas. La semana pasada hablamos de ser hacedores de la palabra y no tan solo oidores. Pero aunque parece otro tema, pero no. Santiago lo dice relacionado al mismo tema, a la prueba. Y la semana pasada vimos que oidores es de lo que se nos ha llenado hoy la iglesia. Oidores. De por sí hablamos de que hoy son pocos los cristianos que estudian la palabra de Dios por su cuenta. Pero Santiago nos habló de que aún los que sí la leen, aún los que sí la estudian, no es suficiente. Tenemos que ser hacedores de la palabra. Es decir, si no la ponemos en práctica, si no la ponemos por obra, es lo mismo, no sirve de nada, es pura palabra vacía. Los que no la ponen en práctica, dice Santiago, no son salvos, es decir, no irán al cielo. Entonces tenemos que ser hacedores y no solo oidores. Santiago explicó el ser hacedores en 2 formas. Una es en el interior de la persona, en las reacciones ante ciertas situaciones. Es decir, uno lee la palabra para cuando esté en cierta situación, la ponga por práctica. Uno escucha la palabra los domingos, uno la lee todos los días, para cuando esté en una situación cualquiera, recuerdes la palabra y la pongas por obra. Por ejemplo, estamos escuche y escuche, pero el día que alguien nos ofende, si le respondemos con otra ofensa, pues ¿de qué nos sirve escuchar tanta palabra si aún contestamos igual que antes? Ahí es donde dice Santiago, no basta escuchar, no basta ir a la iglesia, tenemos que ser hacedores de la palabra, es decir, dejar que la palabra nos vaya transformando por dentro. ¿De qué sirve? Hay gente que va a la iglesia, pero sigue peleando con la esposa o con el esposo igual que antes. ¿De qué sirve que vayas a la iglesia? Ser hacedores es eso, las reacciones, es no insultar, es no ofender. Ser hacedores de la palabra es perdonar al que te ofende.
Ser hacedores es, si te piden, dale, dijo el Señor. Eso es ser hacedores. Tus reacciones, tu carácter, tu corazón. Y la otra parte de ser hacedores, la otra forma, dice Santiago, es hacia afuera. Es hacer obras. Si te acuerdas, terminó diciendo, la religión pura y sin mácula es visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. Es decir, ayudar al necesitado. Mateo 25, del 31 en adelante, nos da más pistas. Nos dice que hay que visitar al enfermo, nos dice que hay que visitar al preso, que hay que vestir al desnudo, hay que alimentar al hambriento. Todo esto es ser hacedores. ¿De qué sirve escuchar sermones sobre Mateo 25, 31 y no salir a visitar enfermos y no salir a visitar al pobre? No sirve de nada escuchar. Escuchar, aunque sea la mejor doctrina 100% bíblica, pero si no la pones en práctica, es igual a nada. Es igual al que está engañado, es igual al ateo. El que va a la iglesia todos los domingos, pero no es hacedor, es lo mismo que el que no va a la iglesia. Y tendrán el mismo final. De eso terminamos hablando la semana pasada en Santiago 1. Hacedores de la palabra, hacer obras de caridad. Y de eso vamos a hablar todavía un poco hoy, porque de hecho Santiago 2 continúa con el mismo tema. Si puedes, toma tu Biblia y vamos a comenzar con Santiago 2. Y mira con lo que comienza, y parece como que no encaja, como si fuera un tema distinto, pero recuerda que siempre el contexto, es decir, Santiago 2 tiene todo que ver, tiene que encajar con Santiago 1. Santiago 1 ya vimos que termina dando un ejemplo de lo que es ser hacedores. Dice, la religión pura y sin mácula es esto, es visitar al desvalido. Y Santiago 2 lo que hace es comenzar con otro ejemplo. ¿Ok? Santiago 1 terminó hablando de ser hacedores y comienza el 2 diciendo que vuestra fe en vuestro Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. ¿Por qué lo dice? Es lo que te decía ahorita, está dando otro ejemplo de ser hacedores, no hacer acepción de personas. Esto está por toda la Biblia. Ahorita, como decíamos, cuando escuchas un sermón de no hacer acepción de personas, es para cuando estés en la situación, no hagas acepción de personas. Por toda la Biblia vemos cómo Dios no hace acepción de personas, cómo Dios eligió a cada uno, cómo prefirió a Jacob en vez de Esaú, cómo prefirió a David en vez de sus hermanos, cómo cuando vino Jesús eligió prostitutas, pescadores, cobradores de impuestos, escogió lo peor. De hecho, dice 1 Corintios 1:28 que lo vil y despreciable escogió Dios. Pedro dijo un día en Hechos 10:34, hoy comprendo que Dios no hace acepción de personas. Dios no hace distinción, eso está por toda la Biblia. Te digo, nos lo han predicado, incluso si tú fueras pastor, lo has predicado. ¿Qué debe pasar? ¿Qué falta? Hay que ponerlo en práctica. Pero tristemente, ¿qué hacía la iglesia a la que le habla Santiago en ese entonces? Y esto es lo peor. ¿Qué hace la iglesia y los pastores de hoy? Santiago 2:2 dice, si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro, con ropa espléndida, y entra también un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida, y le dice, siéntate tú aquí en buen lugar, y le dices al pobre, tú estate ahí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado. ¿No hacéis distinción entre vosotros mismos y venir a ser juez con mal pensamiento? Hermanos míos, amados, dice el 2:5, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Para empezar, fíjate ahí cómo dice que Dios eligió a los pobres. Oye, pero no nos enseñan hoy que Dios nos quiere riquísimos, dice ahí un pastor. Jesús dijo, bienaventurados los pobres. Jesús dijo, raíz de todos los males es el amor al dinero. Jesús dijo, no se puede servir a Dios y al dinero.
Jesús dijo, es más fácil que entre un camello por el ojo de una aguja a que un rico entre al reino de Dios. ¿Te das cuenta? Es mentira que Dios nos quiere riquísimos. Adelantito aquí en Santiago 5:1 dice, vamos ahora ricos, llorad y aullad por las miserias que les vendrán. ¿Qué piensas? Eso es lo que enseña la Biblia. Pero sigamos en Santiago 2:6. Dice, pero vosotros habéis afrentado al pobre, no os oprimen los ricos, no son ellos los que os arrastran a los tribunales, no blasfeman ellos el nombre que fue invocado sobre vosotros. 2:8, si en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Amar a tu prójimo como a ti mismo, eso es ser hacedores, eso es ponerla por obra. Pero dice el 2:9, pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Ahora bien, leíste el pasaje. ¿No es esto lo que hacen la mayoría de los pastores hoy? ¿Qué hacen con el hermano que tiene dinero? Lo traen para donde sea, lo traen pegado y no se le despega el pastor a él. Pero al pobre es relegado. Si al pastor lo invita a un rico a cenar, va porque va. Y se organizan a veces y se van de vacaciones juntos y andan pegados para todos lados. Pero ¿y el pobre? Antes di que te dejan entrar a la iglesia. Cuando hay pastores que cuando los invitan a una fiesta de gente humilde, dicen, no, pero no, es que no tengo tiempo, es que le salieron muchas ocupaciones al pastor. ¿No? Están haciendo acepción de personas, pero cuando el rico lo invita, pues es que va a haber buena comida y buena bebida, casualmente, o sea, nunca tienen ocupado esos días los pastores. Ellos hacen acepción de personas. Tú mira en tu iglesia quiénes son los que tienen los mejores lugares. Ahora tú contéstate, ¿es importante o no lo es? La Biblia está diciendo que es pecado. El pastor no te va a decir porque él es el que lo está practicando. Pero Santiago 2:9 dice que el que hace acepción de personas está cometiendo pecado. Y la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. ¿O a poco la paga del pecado de los pastores no es muerte? Dice aquí, es pecado y quedáis convictos, culpables. Y después hay muchos que dicen, bueno, pero es nada más, es solo un pecado. Además es un pecadito, pues es casi santo. Di todo lo que quieras, pero sigue ahí Santiago 2:10. Dice, cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un solo punto, se hace culpable de todo. Lo que nos está enseñando Santiago habla sobre un error que hoy tenemos no solo los pastores, los cristianos en general. Es que cuando nos convertimos, hemos avanzado contra el pecado. Vamos dejando pecados atrás y creemos que ya estamos bien. Ya no tomamos, ya no vamos a bailes, ahora vamos a la iglesia, no faltamos, diezmamos. Y bueno, aún tenemos uno que otro pecadito, pero decimos, ¿y quién es perfecto? Como si esto se tratara del que tenga menos pecados es el que va a ir al cielo. No, Dios viene por el que tiene menos pecados, pero no es así. Dios dice, el libro de Hebreos dice, sin santidad nadie verá al Señor, ni un solo pecado. Efesios 5:27 dice que el Señor viene por una iglesia sin mancha y sin arruga, ni una sola arruga. Y es lo que dice Santiago, si dejas el 99.99%, pero te falta un pecadito, eso es suficiente para no entrar al cielo. Eso dice aquí, el que falla en un solo punto se hace culpable de todos, es culpable de pecado y la paga del pecado es muerte. Hay otros peor hoy. Hay quien cree que ya no tiene pecados cuando la Biblia dice que el que piensa eso hace a Dios mentiroso. Hay gente que piensa que no tiene pecados, pero no está predicando el evangelio, ni está haciendo obras de caridad, y no sabe que eso es pecado. Lo ignora.
pero no porque lo ignora, Dios los va a perdonar. Dios dice, el que confiesa el pecado y se aparta es el que alcanzará misericordia. Es decir, para empezar, tienes que saber lo que es pecado. Y eso solamente se sabe estudiando la palabra. Pablo dijo, yo no conocería el pecado si no es por la ley. Y después, si cumples casi toda la ley, pero no haces obras, no vas a ir al cielo. Si cumples todos los mandamientos, pero no predicas la palabra, no irás al cielo. No sé si comprendes lo que está diciendo Santiago. Un solo pecado, hermano, un solo pecado te descalifica. Un solo pecado te hace culpable de todos. Dice en el 2:11, porque el que dijo no cometerás adulterio, también dijo no matarás. Pero si cometes adulterio, si no cometes adulterio pero matas, eres transgresor de la ley. El que dijo no matarás, también dijo no mentirás. El que dijo no mentirás, también dijo ir y hacer discípulos. También dijo hay que predicar el evangelio. Así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Esto es en general. Un pecadito te hace culpable ante Dios. Cualquier pecadito que tú le llames que te hace culpable. Y la paga del pecado, dice Romanos 6:23, es muerte. Y no dice que de los pecadotes, todo pecado. Eso es en general, pero Santiago está hablando de un pecado en particular, del que hace acepción de personas, el que desprecia al pobre, el que prefiere al rico por interés, el que no es misericordioso con el pobre, con el que no tiene, el que hace eso, el que no tiene misericordia del necesitado. ¿Sabes qué le pasará? Dice en el 2:13, juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Y la misericordia triunfa sobre el juicio. Todo aquel que no está haciendo obra de caridad recibirá juicio sin misericordia. ¿Qué quiere decir? Sin piedad. No habrá perdón para el que no está haciendo obras. Aunque digas, pero es solo un pecado, aunque fueras casi perfecto, ese te descalifica. Por un pecado no llegarás al cielo. Y el no estar haciendo obras es pecado. El Señor dijo, misericordia quiero y no sacrificios. Santiago 2:14, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe pero no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? ¿Tú qué dices? Si no hace obras, ¿podrás ser salvado? ¿Eres salvo? Pero fíjate cómo sigue hablando de lo mismo, de hacer obras. De hacer obras, de que tenemos que hacer obras, de que tenemos que cuidar, dar preferencia al pobre, de que Dios escogió al pobre, al de afuera. Pero mira lo que dice aquí, también principalmente en la iglesia. Santiago 2:15 dice, si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no le das lo que es necesario para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? ¿De qué sirve? Pero otra vez, como decíamos ahorita, en el pecado de hacer acepción de persona, también muchos cristianos lo estamos cometiendo. Cuando un hermano está en necesidad, que no tiene trabajo, que anda batallando en lo económico, nos enteramos, nos lo platica y le decimos, sí, no, hermano, vamos a estar orando por ti, Oye, el hermano se quedó sin trabajo, no, vamos a estar orando por ti, hermano. Orar, dice Dios, dale lo que necesita para comer, dale lo que necesita para vestir, dale lo que necesita para ir al doctor, dale lo que necesita para el medicamento. No ores, dale. Pero ¿verdad qué es lo que hacemos o lo que nos han hecho en la iglesia? Para esto es el dinero de Dios. Pero es que hoy ni siquiera sabes cómo se maneja el dinero de acuerdo a Dios.
hacer esto, no darle al hermano lo que necesita, es pecado. No manejar el dinero de acuerdo a la voluntad de Dios es pecado. De acuerdo a lo que dice Dios, a lo que dice la palabra, no a lo que dice el pastor. Pues claro que el pastor dice dame, y si no me das, eres maldito y estás robando a Dios. Pero no te dejes engañar. Busca lo que Dios dice, ¿lo sabes? La doctrina del diezmo tiene muchas características. Está desde el Antiguo Testamento, pero estúdialo. Nunca fue dinero. Busca y verás que siempre fue alimento, granos. Y después, nunca fue para los pastores. Los pastores no son los levitas del Antiguo Testamento. Siempre fue el alimento para el pobre, para la viuda, para el huérfano, para el necesitado, para el pobre. Vimos ahorita Mateo 25, donde dice que visitemos al enfermo, al hambriento, al desnudo. Y es una orden de Dios, pero hay un orden con el dinero. ¿Sabes? El dinero, la Biblia nos dice cómo manejarlo. Primero, tienes que proveer lo indispensable para tu familia. Nada de que te digan, es que primero es el diezmo, primero es Dios. No, hacer lo que la Biblia dice, eso es obedecer a Dios. Y primera de Timoteo 5:8, grábalo. Dice, si alguno no provee para los suyos, y principalmente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Esos que andan dando dinero en la iglesia y tienen a su mamacita ya olvidada, a sus hijos ahí olvidados, son peor que un incrédulo. Así le des la casa a tu pastor, eso no está ordenando Dios. Tenemos que saber cómo Dios dice que utilicemos el dinero. Entonces dice aquí que primero es la casa. No puedes estar ayudando a los pobres y que tus hijos no tengan de comer. No puedes dar algo si hace falta en tu casa. Dios no nos está pidiendo lo que no tenemos. Eso tienes que grabar. Nadie puede dar lo que no tiene. Dice 2 de Corintios 8:12. Si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. Pero hay que buscar la palabra de Dios. ¿Sabes qué nos está pasando? Hoy andamos viviendo un cristianismo que no es de Dios. Andamos en iglesias que se dicen cristianas, pero no lo son. Pero como personas, en lo personal, practicamos como cristianas cosas que no están en la Biblia. Y como iglesia también. Y nos fijamos más en eso, en las costumbres, hermano, que en lo que dice la Biblia. Que en lo que dice la Biblia. Te vamos a dar los teléfonos antes de continuar. Aquí en cabina tenemos 83 75 50 51, 83 75 50 55. Nuestro correo es volviendoa.dios@hotmail. Y también un número de celular que es el 818-252-8607. Te digo que nos está pasando algo como cristianos. Hacemos prácticas que ya están tan arraigadas, pero que no están en la Biblia. Pero hay cosas que sí están en la Biblia y las estamos ignorando. Si leyéramos el libro de Hechos, te darías cuenta de las características de la iglesia verdadera. Hay muchas, pero son principalmente dos. La primera característica de la iglesia de Cristo es que predicaban todos. Es decir, no es un don especial. El que conoce a Jesús predica, comparte la palabra. Esto es tan lógico. El que es salvado quiere salvar a otros. No puede callar las maravillas de Dios. No puede haber cristianos que no estén predicando. Jesús mandó ir y hacer discípulos. La iglesia lo conoce como la gran comisión. No es de que, bueno, pero yo no tengo ese don, yo nomás acomodo las sillas. No, haz lo que quieras, pero todos tienen que predicar. Si quieres tocar la batería, pero todos tienen que predicar. ¿Te das cuenta? Esto no es negociable. Predicas la palabra de Dios. Esto es como el que descubrió la vacuna del cáncer y luego no le dice a nadie para que se mueran. Eso es lo que está haciendo todo el que se dice cristiano y no predica la palabra. Y la segunda
característica de la iglesia de Cristo, ¿tú cuál crees que es? ¿Que tiene una cruz en el techo? Es que hay ideas erróneas, porque hay que partir que la iglesia no es un edificio. Las iglesias somos personas. Las personas que forman parte de la iglesia del Señor. ¿Sabes cuál es esa característica de estas que pertenecen a la iglesia? Ayudan, comparten, tienen misericordia, ayudan al pobre. Y la Biblia nos manda que incluso antes de hacerlo con el de afuera, se ve en el libro de Hechos que lo hacían con el de adentro, con los hermanos. Yo te pregunto a ti, ¿por qué nos decimos hermanos si no nos ayudamos? Yo te pregunto, no sé a qué iglesia vas, pero tú sabes si todos los hermanos de tu iglesia tienen para comer. Tú sabes si todos los hermanos de tu iglesia no tienen ningún problema. ¿Qué haces con tu dinero? ¿Se lo das al pastor? ¿Eso dice la Biblia? La iglesia de Cristo, dice en Hechos 2:45, que vendían sus propiedades y repartían al necesitado. En Hechos 4:32 dice que ninguno decía ser suyo nada de lo que poseía. En Hechos 4:34 dice que no había entre ellos ningún necesitado. No había ningún necesitado, porque todos vendían heredades, las traían a los apóstoles y repartían según la necesidad. No había entre ellos ningún necesitado. Cuando hablamos de la iglesia de Hechos, nunca falta quien habla y dice, no, pero es que ya no se puede ser como esa iglesia, pero hay que intentarlo, hermano. Que el Señor vuelva y nos agarre intentándolo. Nuestra norma, tenemos que hacer lo que dice la Biblia. Si ahí dice que se puede, es porque se puede. No se trata de que vendas tu casa hoy, se trata de tener cuidado por los demás, de que sepas si tus hermanos tienen necesidad y cuando alguien la tenga hay que ayudarlo y si fuera necesario vender lo que tengas, porque somos hermanos de verdad. ¿Es así tu iglesia? ¿O es de las que tu pastor hace acepción de persona? O tal vez tú eres el rico, el que estás escuchando y estás encantado de que el pastor te ponga casa. Pero eso te va a llevar al infierno. La iglesia de Cristo no había ningún necesitado. Esa es la característica de la iglesia, que compartían, que se ayudaban. Pero hoy no sabemos, porque no leemos la Biblia, ni sabemos las cosas que son pecado o no. Hoy nos preocupan como iglesia cosas que ni son bíblicas. A nosotros aquí cuando nos hablan por teléfono, lo primero que nos preguntan, ¿y de qué denominación son? ¿Denominación? ¿Qué es eso, hermano? Dime tú que escuchas, ¿en qué lugar de la Biblia dice que tenemos que ser de alguna denominación? Preguntan, ¿cómo se llama su iglesia? Las iglesias no tienen nombre, es la iglesia de Cristo. Es la iglesia del Señor, que se reúne en la casa de José, en la casa de Marta, en la casa de X, pero no tenían nombre como hoy. El buen pastor, el castillo del rey, el renuevo, los redimidos, eso no está en la Biblia. O si tú me dices dónde dice que hay que ponerle nombre, pues le ponemos, ¿no? Pero tienes que preguntarte, ¿todo lo que practicas hoy está en la Biblia? Checa la Biblia, el diezmo no es para los cristianos hoy. El grupo de música, yo te pregunto, ¿debe haber grupo en la iglesia? Y van y dicen, mira, es que David y sus salmos, sí, pero estamos hablando dentro de la iglesia cristiana. ¿Debe haber grupo musical? ¿Tú te imaginas la iglesia primitiva con un grupo? A Pedro tocando la guitarra y Esteban tocando la batería. ¿Te das cuenta de lo que te digo? Hoy estamos haciendo en las iglesias cosas que no están en la Biblia. Mientras las que sí lo son, las dejamos aparte, no las practicamos. No es un error menor, es pecado, dice la palabra de Dios. El viernes pasado hablábamos de esto ahí en nuestro grupo. Por ejemplo, también decíamos, ¿dónde dice que debe haber grupos de jóvenes? ¿Se ve en la Biblia que se separaban chicos, medianos y grandes? ¿Verdad que no?
Santiago 4:17. Santiago 4:17 dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Esto sí es pecado. Esto está en la Biblia. La iglesia de Cristo tiene que hacer obras. ¿Y tú las estás haciendo? ¿No ves en la tele, no ves en el periódico, no ves en tu colonia gente sin comer? ¿No has visto gente sufriendo en los hospitales y sus familiares también? Las cárceles están llenas de personas justa o injustamente, pero el Señor nos manda a ir. Hay tantas necesidades. Tú nunca te has preguntado, si hoy bajara Jesús, si estuviera en la tierra, ¿qué haría? ¿A poco se encerraría en 4 paredes a cantar así como tú? Ser cristiano es ser como Jesús. ¿A poco andaría con la playerita, con el pescado? ¿Te das cuenta que no estás imitando a Cristo? Hay tanta gente que no ha escuchado hablar de Dios. ¿Y tú qué haces? ¿No estás predicando? ¿Por qué no les predicas? ¿Por qué no ayudas al pobre? ¿Por qué no das? Comparte. En los cruceros, cuando ves a alguien, a veces no le quieres dar ni una moneda porque dices, no, a mí se me hace que lo quiere para tomar, o se me hace que lo quiere para drogar. El Señor dice, la Biblia dice, al que te pida, dale. No le preguntes para qué lo quiere. Pero eso que haces con el pobre, no lo haces con tu pastor. A tu pastor sí le das. Y no te fijas que ya tiene tanta ropa. ¿No ves el carro que trae? ¿No ves los zapatos que trae tu pastor? ¿No ves para qué quiere el dinero tu pastor? ¿No ves que se está haciendo rico? ¿No ves que él está robando a Dios? ¿Tú crees que eso le gusta a Dios? ¿Que le des el dinero a él sí sin preguntarte en qué lo usa? Piensa, hermano. Claro que tu pastor te va a decir que sí lo hagas porque él lo está disfrutando. Sin trabajar. Ahí andan a mediodía en las plazas paseándose. Pero tú piensa, tu juicio será terrible. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace es pecado. El que sabe, y tú lo sabes hoy que me estás escuchando, que el Señor manda dar el dinero al pobre y no al pastor, y lo sigues haciendo, estás en pecado. Y la paga de todo pecado es muerte, dice Romanos 6:23. Es el infierno. El que hace pecado se hace culpable de toda la ley. Eres culpable. Deja tu comodidad, ponte a servir a Dios. Hacer obras es servir a Dios, no lamerle las botas al pastor. Tu pastor no es Dios, y menos viene de parte de Dios si lo ves que hace acepción de personas y si no te está enseñando que tienes que hacer obras. No es un pastor de Dios si no te está enseñando que si no haces obras no irás al cielo. No te lo enseña porque no le importas. Y no estoy predicando que somos salvos por obras. Predico lo que dice Santiago, que el que fue salvado, el que es salvo, el que se dice que es hijo de Dios, tiene que hacer obras. Si no está haciendo obras, no es ni salvo, ni cristiano, ni hijo de Dios, ni nada. Recapacita. Ir a la iglesia no salva. Pertenecer a una iglesia no salva. Eso es lo que está diciendo Santiago. Y dice cosas más duras. Ahorita vimos en el 2:15, si un hermano está desnudo y tiene necesidad del mantenimiento de cada día, y les dices, calentados y saciados, pero no le dan las cosas necesarias, ¿de qué aprovecha? ¿De qué aprovecha? No le digas, vamos a estar orando, dale. Ocupas medicinas, vamos a surtir la receta, dale. Pero tú hay gente que dice, pero es que nos enseñan, y la Biblia dice que somos salvos solo por fe. Sí, pero lo que dice Santiago en el 2:17, así también la fe, si no tiene obras, está muerta en sí misma. Y una fe muerta no salva. Una fe muerta no te va a llevar al cielo. Una fe muerta es una fe falsa. Una fe falsa te hace un mentiroso. No crees en Dios de verdad. Primera de Juan 4:20 dice que si alguno dice yo amo a Dios, pero aborrece a su hermano, es un mentiroso. Porque el que no ama a su hermano
a quien ve. ¿Cómo va a amar a Dios a quien no ve? Tu fe es falsa si no amas a tu hermano. Pero mira el versículo que usan los pastores, Efesios 2:8. Hay que leerlo, pero completo. Mira, ve a tu Biblia, Efesios 2:8. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, no de vosotros, pues es don de Dios. ¿Ves? Por gracia. Después en el 2:9, no por obras, para que nadie se gloría. Y aquí te dicen los pastores, repitan todos, no por obras. Otra vez, no por obras. Pero lee lo que sigue, Efesios 2:10. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Lo que enseña Efesios 2, del 8 al 10, es que no somos salvos por obras, pero no quiere decir que no las hagas. El que es salvo por gracia, después dedica su vida a hacer obras. ¿Te das cuenta? Las estás haciendo. Esto está por toda la Biblia. Seremos juzgados según nuestras obras. Romanos 2 del 5 al 6 dice, en el 6, hablando de Dios, dice, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Cuando vimos el libro de Apocalipsis, allá al final, cuando se abrieron los libros, dice, y fueron juzgados en el 20:12 los muertos por las cosas que estaban en los libros, es decir, según sus obras. ¿Cuáles son tus obras, hermano? Tu obra mayor es ir a la iglesia y no faltar. La semana pasada hablamos algo de este tema y hablaban personas. Estábamos hablando de ser hacedores y ellos decían, no, pero yo ya soy salvo por fe. Lo que está diciendo Santiago es que tu fe sin obras no sirve para nada, hermano. Tu fe sin obras es una fe muerta. Santiago 2:18. Alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Bueno, muéstrame tu fe sin tus obras, que yo te mostraré mi fe por mis obras. Es decir, por lo que hace la persona se ve la fe verdadera. Jesús dijo, por sus frutos los conocerás. Por sus frutos. ¿Cuál es tu fruto? ¿El sentarte y aplastarte en la iglesia los domingos? ¿Ese es tu fruto? Otros dicen, no, pero es que yo creo. Santiago 2:19. Tú crees que Dios es uno. Dice, también los demonios creen y tiemblan. También los demonios creen y creen más que tú porque tiemblan. Tú ni siquiera tienes temor de Dios, los demonios sí. No sé si veas lo que quiere decir Santiago. Lo que tú llamas fe es lo mismo que tienen los demonios. Tu fe se parece a la fe de los demonios. Ya no más falta que me digas que los demonios también van al cielo. ¿Los demonios irán al cielo? Mira estas comparaciones, no son cómicas, deberían preocuparte. Tú dices, yo voy al cielo. ¿Por qué? Porque creo, pero dice Santiago, los demonios también creen. ¿Ellos irán al cielo? Muchos dicen, seguramente los has escuchado, si es que fe no es creer en Dios. Ok, parece que va a lo correcto, pero dice, no, fe es creerle a Dios, pero no necesariamente. ¿Por qué crees que tiembla el diablo? Porque le cree a Dios. Sabe y cree lo que dice la Biblia. Sabe quién es Dios. El diablo sabe su final. El diablo sabe que será quemado y atormentado eternamente. Él cree, pero no hace nada correcto. La fe no es creer en Dios. La fe no es creerle a Dios y no hacer nada. La fe es creerle a Dios y ponerlo en práctica. Esa es la fe que salva. Cambiar, dar fruto, ser hacedores de la palabra. Esa es la fe que salva. Tú dices, yo creo, por eso soy salvo. Otros dicen, no, pero es que yo lo confesé con mi boca, como dice Romanos 10:9, al que confesare. ¿Sabes que los demonios confesaron a Jesús cuando lo veían pasar? Le decían, yo sé quién eres el Cristo.
Eres el Hijo de Dios. Lo confesaron con su boca los demonios. ¿Son salvos? Los demonios confesaron al Señor con su boca. Le dijeron, sabemos quién eres. Eres el Hijo de Dios. ¿Y son salvos? ¿Verdad que no? Otros dicen, es que yo soy amigo de Jesús. Es que yo tengo una relación con Jesús. ¿Sabes? Solo hay una relación que lleva al cielo y es la obediencia. Adán tenía relación con Dios, más cerca de lo que tú has estado jamás. Sin embargo, fue desechado por desobediente. Judas anduvo más cerca de Jesús que lo que tú y yo hemos estado nunca. Judas platicaba con Jesús. Judas tenía una relación con Jesús. ¿Y qué pasó? Fue desechado también por desobediente. Y el mismo diablo, hermano, ha estado más cercano a Dios que lo que hemos estado nosotros. El diablo era un ángel. El diablo era cercano a Dios. Pero te das cuenta, no se trata de tener una relación con Dios como tú quieres. Dame riquezas, Dios. Sáname, Dios. Que nunca me enferme, Dios. Dame todo, Dios. No, se trata de tener una relación en obediencia, hacer lo que Él ordena, obedecer sus mandamientos, no lo que a ti te gusta. Pero muchos dicen, pero a mí me funciona. Sí, te funciona aquí en la tierra, pero para entrar al cielo no te va a funcionar. Arrepiéntete. Tú que te dices cristiano y solo pides para ti, tú que declaras y decretas y te funciona. Arrepiéntete, porque no se trata de que te funcione, se trata de ir al cielo. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta que hacemos lo que hace el diablo? ¿Por qué vas a ir al cielo? ¿Cuál es tu fe? Es la del diablo. No estoy diciendo que tengas fe en el diablo, que haces lo que hace el diablo. Gente dice, es que yo voy a ir al cielo porque voy a la iglesia. El diablo también va a la iglesia y no va a escuchar, va a enseñar. Mira, lee estos versículos. Segunda de Tesalonicenses 2, verso 3 y 4. Dice, nadie te engañe, porque no vendrá sin que venga la apostasía. Se manifiesta el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone, se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios y haciéndose pasar por Dios. El diablo va a la iglesia y no va a escuchar, va a enseñar, pero va a la iglesia como tú vas a la iglesia. Segunda de Corintios 11. Segunda de Corintios 11, hablando de los falsos apóstoles, dice, no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz. Los ministros se disfrazan como ministros de justicia y están en la iglesia, van a la iglesia y van a enseñar. ¿Te das cuenta? Tú dices, yo voy al cielo porque voy a la iglesia. El diablo también va a la iglesia y va a enseñar. El diablo ha tenido relación con Dios, ha estado cerca de Dios. El diablo cree en Dios. ¿Qué te hace a ti diferente? Aquí tenemos una persona en la línea que está discutiendo que él es salvo porque un día confesó a Dios con su boca. El diablo confesó a Jesús con su boca, hermano. Abre los ojos, no seas necio. Abre los ojos a lo que te dice el Señor. ¿Quién más decimos? Bueno, pero yo leo la Biblia. El diablo sabe más Biblia que tú y que yo juntos. El diablo también la lee. El diablo también la usa. ¿Cómo tentó a Jesús? Mateo 4:6 le dijo, échate abajo, porque escrito está. A sus ángeles mandará y en sus manos te sostendrán. Escrito está. Y decimos, qué mentiroso. No está echando mentiras. Salmo 91:11 se lo está mencionando. El diablo está mencionando la Biblia. ¿Por qué vas a ir al cielo? ¿En qué eres diferente al diablo? Tuvo relación, va a la iglesia, lo confesó con su boca, sabe Biblia, cree en Dios.
El diablo predica. Para eso usa a sus pastores. Predica, pero predica chueco. ¿Has visto a los católicos predicar? Pues el diablo está detrás. ¿Has visto a los testigos hacer discípulo? Pues ni modo que digas que están de parte de Dios. Y ahora hay evangélicos saliendo a la calle y dicen, ¿quieres repetir una oración? ¿Quieres así? Y ya soy salvo. Sí, nomás repite una oración. Es el diablo predicando. Es el diablo predicando. El diablo también predica. ¿Qué te hace diferente? La oración. Dices, es que yo hago mucha oración. Pero ¿cómo la haces? ¿Como Jesús? ¿Cómo enseñó a orar Jesús? Ve a la Biblia. En Mateo 6 nos enseñó el Padre Nuestro y dijo, perdona nuestras ofensas. Y después dijo, y hágase tu voluntad, Dios, en la tierra como en el cielo. ¿Así oras? Hágase tu voluntad. Mira a Jesús en Getsemaní. Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Así oraba Jesús, así enseñó a los discípulos. ¿Tú oras así? ¿U oras como enseña el diablo? Ve a Mateo 4 otra vez. ¿Qué le dijo el diablo a Jesús? Si eres hijo de Dios, declara que estas piedras se conviertan en pan. ¿Quién está enseñando eso? Yo declaro que se convierten en pan. Y caes en la tentación del diablo. ¿Quién enseñó eso de declarar y decretar? ¿Jesús o el diablo? Más adelante dice Santiago aquí en el 4:13. Los que dicen, hoy y mañana iremos a tal ciudad. Dice en el 4:15, deberías decir si el Señor quiere. No se trata de declarar y decretar, sino si el Señor quiere. Otros dicen, no, pero es que somos diositos. Somos diositos. ¿Quién enseña eso? El diablo. Ve a Génesis 3. La serpiente le dijo a Eva, no moriréis. En el 3:5 dijo, sino el día que comáis, serás como Dios. ¿Quién está enseñando eso? El diablo. ¿Cómo enseña el diablo a orar? Mira en Mateo 16:22, cuando Jesús les está diciendo a los discípulos que va a padecer. Pedro lo tomó aparte y le dijo, Señor, de ninguna manera esto te acontezca, recházalo, repréndelo, Señor, cancela esas palabras. Pero en el 16:23, Jesús le dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás, porque me eres tropiezo, no pones la mira en las cosas de Dios. ¿Te das cuenta en qué es diferente tu fe a la del diablo? El diablo va a la iglesia como tú, el diablo lee la Biblia como tú, el diablo cree en Dios como tú, el diablo confesó con su boca como tú. ¿Te das cuenta? ¿Qué te hace diferente? ¿Qué te hace diferente? Tus obras. Tus obras. ¿Te das cuenta? El diablo no quiere eliminar el cristianismo. El diablo hizo un cristianismo falso, un cristianismo sin obras. Jesús dijo, misericordia quiero y no sacrificio. Misericordia quiero y no sacrificio. Si tú no estás haciendo obras, tu fe es igual a la que tiene el diablo. Tu fe es la fe de los demonios. Tu fe te da para ir a la iglesia, para cantar, para levantar las manos, para sentarte en la banca, para lamerle las botas al pastor, para diezmar, para leer la Biblia también, para hacer oración, pero como te enseña el diablo, a decretar, a que tienes autoridad, a que eres Diosito, todo eso, pero no haces obras. La fe verdadera, dice Santiago, la fe de Dios, la fe que lleva al cielo, tiene que tener obras. En el 2:26, como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Cierro con una pregunta, hermano. ¿Cuál es tu fe? ¿La fe verdadera o la fe de los demonios? Dios te bendiga y nos escuchamos el próximo jueves. Volviendo a Dios fue presentado por Librería El Renuevo.